La articulación temporomandibular o bien ATM es la articulación que está formada por la parte superior de la mandíbula y el hueso temporal del cráneo. Este hueso actúa como una bisagra deslizante y en algunos casos puede representar problemas a causa de la complejidad de los movimientos que ésta realiza. En la ATM o articulación temporomandibular está constituida por ligamentos, músculos, irrigación vascular y nerviosa y se pueden distinguir dos partes principales. La primera parte es la parte articular del hueso temporomandibular y la parte superior del disco, mientras que la otra parte es la parte inferior del disco y el cóndilo de la mandíbula. Esta articulación une los huesos de la cara con el cráneo y es doble, es decir, hay una en cada lado de la cabeza. Y realiza tres tipos de movimientos: hacia arriba, hacia abajo, hacia adelante, hacia atrás y hacia los lados. Esta va a tener diferentes funciones, dentro de las cuales consiste en permitir y asegurar a las personas que puedan abrir y cerrar la boca para realizar las siguientes funciones: la masticación, morder, la fonación, la respiración, bostezar y gesticular. Según su histología, la ATM está formada por el cóndilo mandibular, la eminencia articular y la fosa articular, o bien llamada cavidad glenoidea, del temporal. El disco articular, que es un disco movible especializado en la acción masticatoria de las piezas articulares. La membrana sinovial, que se caracteriza por la forma del trabajo articular, y la cápsula articular, que va a proteger toda esta intrincada estructura osteomuscular y articular. El cóndilo mandibular es una eminencia ovoidea cuyo eje mayor está dirigido hacia atrás y adentro, unida a la rama mandibular mediante el cuello más estrecho, que es más fino que en su parte anterointerna, donde se inserta el músculo pterigoideo externo. Solo la parte anterior, hasta la cresta condilar, está tapizada por fibrocartílago. La cavidad mandibular o glenoidea es una depresión profunda de forma elipsoidal, cuyo eje mayor se dirige hacia atrás y adentro y forma la parte del hueso temporal. Está limitada anteriormente por la eminencia articular o raíz transversa de la apófisis cigomática y posteriormente por la cresta petrosa y la apófisis vaginal. Por fuera es limitada por la raíz longitudinal de la apófisis cigomática y por dentro con la espina del esfenoides. Está dividida en dos partes por la cisura timpánica escamosa de Gleiser, siendo solo la anterior articular y es recubierta por tejido fibroso. Según su anatomía, las dos articulaciones temporomandibulares van a formar la articulación funcional multilateral, que van a estar unidas por la mandíbula desde el punto de vista funcional. Existen dos articulaciones dentro de cada articulación temporomandibular, una superior y otra inferior, que van a estar divididas por un menisco interpuesto entre ambas. La articulación temporomandibular superior se lleva a cabo entre la cavidad glenoidea del hueso temporal y la eminencia articular y el menisco o disco articular. Es una articulación de deslizamiento en la que solo existen movimientos translatorios de la misma. La ATM inferior es una articulación giratoria con movimientos de rotación, aunque se prefiere hablar de movimientos de rodamiento, ya que ese movimiento es similar al de una esfera en un plano. La ATM se va a diferenciar de las demás articulaciones en que sus superficies articulares no están cubiertas por un cartílago hialino, están cubiertas por una capa de tejido fibrocartilaginoso capaz de soportar presión, lo que va a explicar por qué es avascular. Tampoco se presenta inervación, lo que indica que es un tejido que se adapta bien a las compresiones. El cóndilo mandibular tiene cabeza y cuello. La cabeza es convexa en todos los sentidos y especialmente en sentido anteroposterior. Su superficie superior es la que articula con el temporal y su eje longitudinal es perpendicular a la rama de la mandíbula. La cavidad glenoidea es la porción temporal de la ATM. Esta está compuesta por la parte escamosa de dicho hueso, que tiene una cavidad en la parte posterior y una eminencia articular en la anterior. La eminencia articular es un tubérculo del hueso temporal que forma el límite anterior de la cavidad glenoidea, es convexa en sentido anteroposterior. El cóndilo mandibular y el menisco o disco articular se mueven delante de la eminencia articular cuando la apertura bucal es normal. Su forma proviene de la luxación y la subluxación de la ATM.
El disco articular es una placa oval de fibrocartílago que divide la ATM en una mitad superior y la otra inferior. En su parte central es más delgada que en sus márgenes, donde el tejido fibroso es más denso. Mientras que la cápsula articular de la ATM es una cápsula fibrosa que se inserta en el temporal, principalmente en la porción media y lateral de la cavidad glenoidea, llegando hasta la eminencia articular y en la mandíbula o cuello del cóndilo. Ligamentos de la ATM. El ligamento temporomandibular es el medio de unión más importante y se dispone por fuera de la cápsula fibrosa y va a insertarse por encima de la tuberosidad cigomática para terminar en la cara posterior interna del cuello del cóndilo mandibular. Mientras que el ligamento esfenomandibular es una banda de tejido fibroso que une las apófisis pterigoides del esfenoides con la mandíbula en su porción interna. Y los ligamentos estilomandibulares es una banda fibrosa que une la apófisis estiloides del temporal con la mandíbula bajo la inserción del ligamento esfenomandibular. Las patologías de la ATM son similares a la de cualquier tipo de articulación del organismo, incluyendo anomalías congénitas y del desarrollo, traumatismos, artritis, neoplasias, que podrán llegar a afectar el 25 al 50% de la población. Además, al tener en su interior un disco articular puede encontrarse patología relacionada con él, como el síndrome de la disfunción temporomandibular, perforaciones y bloqueos meniscales.